Espacio Crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. Hola, queridos colegas oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Crítico. Habíamos estado un poco alejados por temas académicos para las personas que han seguido el contenido de este y los otros canales de difusión que tenemos. Pero bueno, estamos de vuelta y queremos continuar con este podcast que nos apasiona tanto. Hoy hablaremos de las nuevas guías de síndrome coronario agudo que salieron en este año y nosotros recuerden que habíamos hecho un podcast ya del síndrome coronario de las guías 2023 y es que hemos tratado de recopilar 10 puntos que a nuestro parecer es importante de tenerlos en cuenta con respecto a las guías 2025. Y el primer punto es la elección del antiplaquetario. Y aquí está el ticagrelol o prasugrel como estándar. Las nuevas guías recomiendan el ticagrelol o prasugrel como primera línea en pacientes con síndrome coronario agudo que serán llevados a intervención coronaria percutánea, desplazando así el clopidogrel. Ya habíamos repasado varios estudios como el Plató, el Triton TIMI 38, que demostraron menor tasa de eventos cardiovasculares con estos agentes. La guía del 2025 indica que el ticagrelol debe preferirse incluso en pacientes pretratados, salvo que haya alto riesgo hemorrágico o una contraindicación formal. Y el clopidogrel debe reservarse para casos con riesgo hemorrágico alto o contraindicación a inhibidores potentes. El segundo punto, y aquí tenemos, es la duración individualizada de la doble antiagregación. Ambas guías permiten reducir, ya habíamos visto que permiten reducir la doble antiagregación a un mes con continuación posterior con ticagrelol solo, especialmente en pacientes con alto riesgo de sangrado. Estudios como el TWILAI y el TICO demostraron menor riesgo hemorrágico sin incremento de eventos isquémicos y la guía propone tres opciones: doble antiagregación mayor o igual a 12 meses como estrategia estándar, suspensión temprana de aspirina tras un mes en pacientes que toleran ticagrelol, doble antiagregación acortada más monoterapia si la anticoagulación crónica está presente, y podemos ayudarnos de personalizar este tipo de ajustes de la doble integración con la duración por medio del riesgo isquémico y hemorrágico, por ejemplo, con herramientas como el Preciser DAP, que pueden ser útiles. El tercer punto es sobre la estrategia invasiva más temprana en síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Recordemos que la guía de síndrome coronario agudo sin elevación del cemento ST nos hablaba de los pacientes que iban dentro de las primeras 24 horas y el Grace era mayor o igual a 140. Pero en este caso, la justificación recomienda una estrategia invasiva menos de las 24 horas en pacientes con riesgo intermedio o alto. Estudios como el Verdict mostraron reducción de eventos en pacientes con alto riesgo cuando la ICP se realizó de forma precoz. La guía respalda la ICP temprana con troponinas positivas cuando el Gray es mayor o igual a 110 y se mantiene el enfoque de 140 ICP inmediata, de 140 de 110 menos 140 en menos de 24 horas y menos de 110 una estrategia selectiva o conservadora. Esto quiere decir que el Grace Score sigue siendo la herramienta central para predecir el momento de la intervención coronaria percutánea en este tipo de población. El cuarto punto que hablaremos es, bueno, un poco que sigue estableciéndose cada vez más en la guía, es la revascularización completa en pacientes con infarto o miocardio y enfermedad multivaso, y se recomienda la revascularización completa tanto en IAM con ST como sin ST cuando sea factible. Esto viene del estudio COMPLETE que demostró reducción del reinfarto y eventos mayores al tratar
todas las lesiones significativas. Esto obviamente en paciente estable, la ICP puede hacerse en un procedimiento, en un solo procedimiento, tratar todos los vasos o de forma escalonada. Y no se recomienda intervenir vasos no culpables durante el shock cardiogénico, que fue lo que conocemos nosotros el estudio Culpric Shock. Obviamente, si la anatomía es compleja o hay disfunción ventricular que nos permita a nosotros poder decir que el paciente necesita una cirugía de bypass, obviamente considerar el tratamiento quirúrgico. Otro punto importante son los cambios de la analgesia y un poco de ajuste cada vez más. Cada vez más se desaconseja el uso rutinario de la morfina en síndrome coronario agudo, especialmente si se usan antiplaquetarios orales potentes, que obviamente ya se están usando cada vez más. Y la morfina lo que puede hacer es retardar la absorción del ticagrelol o prazugel, reduciendo su eficacia. Y estos datos del CRUSEI y el Atlantis sugieren que aumentó eventos adversos con el uso liberal de morfina. ¿Qué es lo que nos recomienda la guía? Que usemos paracetamol o AINES selectivos en dolor leve a moderado y reservar la morfina para casos refractarios. El sexto punto es la fibrinolisis con dosis ajustada en pacientes mayores de 75 años. Se recomienda reducir la dosis de tecneplasia a la mitad o, en el caso de altelplasia, considerar la reducción también del 50% en la infusión. Y esto algunos datos del estudio STREAM-2 evidenció que la dosis completa en pacientes mayores aumentaba el riesgo de hemorragia intracraneal. Ya sabemos que esto debe considerarse en pacientes sin que el ICP no está disponible dentro de los 120 minutos y seguir posteriormente con una estrategia invasiva. El otro punto interesante, y esto a raíz del estudio, lo hablamos en shock cardiogénico, a partir del estudio Danger Shock, donde las guías restringen el uso de dispositivos como parte del tratamiento en todos los pacientes con shock cardiogénico de forma rutinaria y esto lo pone cada vez más, ¿no? Ya que el soporte circulatorio no está exento de complicaciones y se ha asociado más a sangrado, a falla renal si se usa indiscriminadamente. Entonces, el soporte circulatorio debe reservarse para hipotensión refractaria y para pacientes que posteriormente tengan un beneficio como puente, ¿no? Y por ejemplo, Limpela, que si se va a usar en shock refractario, que aquí le pone una recomendación de 2A, mm, debe reservarse para pacientes, pero miren que aquí pone que puede reducir la muerte. O sea, esto a partir del estudio de Danger Shock, que va a va el soporte circulatorio mecánico por estos dispositivos o por ECMO va a dar que hablar en los siguientes años y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por ahora no debe utilizarse de rutina en los pacientes como preprocedimiento o cosas así. El octavo punto es la prevención secundaria y un poco más allá de las estatinas, y se recomienda incorporar CGLT2 y GLP-1 en prevención secundaria en pacientes con alto riesgo cardiovascular posterior a esto, y obviamente también si salen con una disfunción cardíaca, incluso si no tienen diabetes, y esto también si hay obesidad ingresar directamente las LP1 y los objetivos de LDL cada vez son más agresivos para poder alcanzar objetivos, mm, buenos objetivos, incluso iniciar de forma rápida cuando no se alcanzan los objetivos de LDL, los PCSK9 que nos ayudan a poder reducir el índice lipídico de estos pacientes. Ya sabemos que esto mejora los beneficios cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con diabetes y en pacientes con infarto agudo del miocardio. Y toda esta evidencia, tanto del EMPA, del DAPA, que son los estudios de CGLT2, como el Fourier y el Odyssey, que son los inhibidores de la PCSK9, si la LDL en estos estudios hizo más de 70, ¿no? Entonces, y uno debe de poder tratar de reducir esta LDL con objetivos más agresivos, ¿no?
Incluso se habla de que cuando se inicia este tratamiento y el paciente tiene LDL más del 70 a pesar de estatinas y ezetimibe, bueno, hay que iniciarla rápidamente. Entonces, ¿cuál es el otro punto que tenemos que tratar? El otro punto que debemos de tratar nosotros es la estrategia en anticoagulación crónica, y esto ya venía de la guía anterior también, que nos hablaba de que los pacientes podían tener hasta un mes de triple terapia, pero acá también nos daba un espacio para poder reducir el tratamiento hasta una semana de triple terapia y luego descontinuar la aspirina y continuar con el inhibidor de la P2Y12 y el anticoagulante. En cuanto al último punto, y es los cuidados al alta, es que, bueno, cada vez más, si el paciente está estable y nunca estuvo complejo durante su internación, no extender la hospitalización, ya que los pacientes no complejos no hubo diferencia en el pronóstico cuando solo tuvo más días en el hospital. También nos invita a ser menos invasivos en este tipo de pacientes que están estables y no tienen complejidad. Y también nos habla de la reducción del tiempo. Podemos reducir el tiempo de la telemetría en los pacientes con síndrome coronario agudo que tuvieron bajo riesgo y ya descontinuar el seguimiento y hacer un poco más de espacio en las visitas, ¿no? O en la comunicación. También se recomienda énfasis en pruebas funcionales, pero solo en pacientes seleccionados antes del alta, y mayor rol de la telemedicina en el seguimiento posterior. Sabemos que hay lugares, centros cardiológicos que se dedican a seguir a los pacientes, que hay clínicas ambulatorias, que hay equipos ambulatorios que se dedican a esto. Entonces, hemos tratado de resumir las guías en estos 10 puntos importantes para que podamos tenerlo en cuenta y esto mejore la atención de nuestros pacientes con síndrome coronario agudo, y sabiendo de que podemos personalizar cada vez más la terapia de esta patología dependiendo al alto riesgo isquémico hemorrágico, si tiene un supra-ST, si tiene un infra-ST, y bueno, cada vez más tener en cuenta la estrategia invasiva en estos pacientes que tienen un riesgo intermedio alto. Así que un abrazo, amigos, nos vemos pronto. Saludos.